9 de la mañana con 9 minutos, se lo habíamos adelantado el Congreso durante esta semana, tal vez antes de lo que esperábamos. Bueno, el deadline, digamos, la fecha tope era hoy día 28 de noviembre, pero finalmente el Congreso, luego de una intensa discusión, aprobó la ley del presupuesto 2026, que queda lista para su promulgación y para analizar cómo queda este presupuesto, lo que significa además cuando habrá un cambio de administración. Estamos en Mercado Central con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Subsecretaria, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, Connie, y a todas las auditoras y auditores. Bueno, yo decía que siempre estamos acostumbrados a que el presupuesto se apruebe el último día y como con las clásicas imágenes de consomé, de sanduchitos en la noche para sostener o para mantener despierto a los parlamentarios, ¿cierto? ¿Por qué no ocurrió eso esta vez cuando partió bastante mal la discusión después que en la Cámara de Diputados se rechazaron casi todas las partidas? ¿Qué pasó? O sea, hubo, como todos los presupuestos, la verdad, bastante diálogo, y yo diría que sí hubo consomé el día lunes en el Senado. Estuvimos hasta cerca de las 2:30 de la mañana. Pero creo que lo que tenemos que destacar de esta discusión es que al final del día siempre primió el diálogo. Efectivamente tuvimos un comienzo duro con la rechazo previo a la primera vuelta de la elección, entonces yo creo que eso también contaminó el debate en un inicio, pero ya de vuelta, desde que volvimos a la Cámara, el tono fue distinto. De hecho, de la Cámara ya salimos con 19 partidas aprobadas, después volvimos al Senado. En el Senado también continuamos con el diálogo y ya eso permitió que gran parte del presupuesto, solo quedaron 4 partidas que tenían algunos temas, en particular solo 2 rechazadas y otras 2 que tenían temas a revisar, que fueron lo que se revisó en la mixta. Entonces, al final del día, si uno mira los debates que primaron, posterior desde la Cámara, digamos, posterior a lo que fue la Comisión Mixta Presupuesto, se centraron en las cosas que a la gente le importa. Se centraron en educación, se centraron en vivienda, se centraron en salud. En seguridad también. Y en seguridad. Ya, pero lo que pasó para que cambiara drásticamente el escenario fue que hubo una elección entre medio. O sea, da la impresión de que pasada la primera vuelta, como que cambió el ambiente en el Congreso. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con que se destrabaron, digamos, muchos de los puntos de discusión? Yo diría, pero también nosotros en las 2 semanas que hubo, de alguna forma, entre que se rechazó en la Comisión Especial Mixta Presupuesto y llegamos a la Cámara, hicimos muchas reuniones con todos los parlamentarios para levantar cuáles eran sus preocupaciones, y en ese sentido ya en la Cámara nosotros ingresamos, porque tuvimos que volver a ingresar, ¿no es cierto?, las partidas que habían sido rechazadas, y en ese ingreso, por ejemplo, ya se hicieron cambios importantes como el aumento de los subsidios, que nosotros ingresamos originalmente el proyecto de ley de presupuesto con 15.000 subsidios de vivienda, y ya en la Cámara ingresamos con 40.000. Y ese aumento de subsidios se financió principalmente con disminución en funciones críticas, que son los sueldos más altos de la administración. Entonces yo creo que esas cosas que fueron, digamos, producto de un diálogo, especialmente en ese caso con los diputados, pero también con senadoras y senadores, fueron dando cuenta de que nosotros estábamos disponibles y estábamos haciendo cambios importantes para que esta discusión se fuese dando de manera adecuada. Subsecretaria, el presupuesto 2026 queda como un presupuesto, si lo tuviéramos que definir, ¿es un presupuesto de ajuste fiscal? ¿Es un presupuesto, porque no es un presupuesto expansivo, obviamente, es un presupuesto de ajuste fiscal? Es un presupuesto, yo diría, que compatibiliza adecuadamente la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social, porque es un presupuesto que solo aumenta en un 1,7% si uno lo compara con la ley de presupuesto que se aprobó del año 2025, pero además es un presupuesto que tuvo que hacer reasignaciones al interior del orden de 2.800 millones para efectivamente darle espacio en ese aumento de 1,7% que aumenta en promedio, aumento importante en salud, que aumenta en $900 millones, 5,6% es el aumento en el presupuesto de salud, ¿no? Exactamente, sí. Y también aumenta, por ejemplo, el presupuesto de vivienda,
que tiene también un aumento importante, 7,6%. Entonces, es un presupuesto que combina una responsabilidad fiscal con responsabilidad social. Por eso se da que los 4 mayores aumentos son salud, educación, trabajo, porque además recordar que aprobamos una reforma previsional y esa reforma previsional tiene su financiamiento puesto en esta ley de presupuesto a propósito de los aumentos de la PGU y por supuesto también vivienda. Ahora, una de las grandes dudas que planteó y hasta el final e incluso después de su aprobación del Congreso la oposición es que las dudas sobre las proyecciones, digamos los cálculos que lleva esta ley de presupuesto sobre proyección de ingresos, que insisten algunos en la oposición en que está mal calculada y que esto va a tener efectos fiscales el próximo año. ¿Usted garantiza que la proyección de ingresos que está contenida ahí en este presupuesto está correcta y no está sobreestimada ese cálculo? A ver, como la palabra lo dice, es proyección. Entonces, usted sabe que los economistas, eso es parte a lo que se dedican, pero yo sí lo que puedo garantizar sin lugar a dudas es que la forma de proyectar los ingresos hoy no es la misma de lo que se hizo a propósito de la discusión del año 2024. Donde sí hubo un error de cálculo. ¿Por qué no es la misma? Sí, porque a propósito de esa discusión, nosotros tuvimos una asesoría a la Dirección de Presupuestos del Fondo Monetario Internacional, donde se revisó la metodología que se venía llevando hace mucho tiempo, mucho tiempo que venía con la misma metodología, que hacía que se trabajara no con datos, con microdatos, que son los que, por ejemplo, surgen del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, si hoy día uno mira cómo va la proyección de ingresos en particular en lo que es IVA, por ejemplo, está muy alineado lo que se proyectó con esa corrección para el año 2025 de lo que está ocurriendo. Y donde se ven más diferencias al final del año 2025 tiene que ver con el área de la minería, ¿no es cierto?, con los ingresos que vienen de la minería, por efectos de temas puntuales como ocurrió con el teniente. Entonces, nosotros estamos bastante más confiados en que hemos hecho un esfuerzo muy importante por actualizar metodología y que esas metodologías, al menos en cómo va el 2025, están mostrando que los ingresos están siendo ejecutados con bastante alineados a lo que se había proyectado a inicios del 2025. Ya, por lo tanto, usted niega que, digamos, de entrada, asumiendo que son proyecciones, pero respondiendo, digamos, a las críticas de algunos diputados, que, digamos, por ejemplo, estoy citando a diputado de la UDI, Felipe Donoso, dijo, seguimos sosteniendo que la proyección de ingresos está mal calculada y eso va a tener efectos fiscales el próximo año. ¿Usted niega que esa proyección de ingresos, considerando que es proyección, esté mal calculada? Está calculada con la mejor metodología que hemos tenido, que además se generó de un cambio metodológico con apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y dicho sea de paso, además, durante esas 2 semanas que yo le mencionaba de bastante diálogo, hubo sendas reuniones con los asesores de los diputados y diputadas y senadoras de la Comisión Mixta de la Oposición para demostrar en detalle cómo se estaban llevando a cabo los ingresos y en general yo diría que no hubo una diferencia tan grande como a veces ocurre cuando uno escucha los debates en el propio Congreso. Estamos conversando aquí en Mercado Central con Heidi Berner, la subsecretaria de Hacienda, después de haber sido aprobado el presupuesto. Subsecretaria, usted hablaba del aumento en salud, ¿cierto? Uno de las partidas y que preocupaba, obviamente, porque además siempre estuvo, recién aquí la presidenta del Colegio Médico, nunca suficiente. Hay un aumento de un 5,7% de recursos en salud. Ella se quejaba de que se había, en el fondo, había quedado congelado este traspaso de recursos hacia la atención primaria de salud, que había un aumento en los hospitales, que eso era positivo, obviamente, porque hemos visto, llevamos 2 años viendo que los hospitales no llegan a terminar el año con sus recursos. Y eso ella decía que lo agradecía, pero digamos, se quejan de que no se haya reasignado una cantidad importante de recursos a la atención primaria, que es ahí donde debiera ponerse el foco. Bueno, ¿Qué pasó? Efectivamente parte del debate hoy día en el caso de salud
a diferencia de años anteriores, y yo creo que eso también hay que destacar, porque como uno ha ido moviendo los debates también significa, porque nos hemos ido haciendo cargo de donde han estado las mayores, digamos, brechas en términos de cobertura. El año pasado el gran debate para salud estuvo puesto en las listas de espera. Sí. El esfuerzo del presupuesto de salud durante este año y por supuesto también lo que se está proponiendo y que se aprobó para el año 2026 está también puesto en listas de espera y por eso está el sector hospitales. Y lo que por supuesto la gente dice, bueno, dado que está en listas de espera, ¿qué pasa con la salud primaria? Y ahí el debate más bien tiene que ver con el per cápita de salud que le llega a los municipios en la atención primaria. Y eso nosotros yo diría que para el presupuesto 2024 hubo un aumento importante del per cápita y de ahí en adelante efectivamente no han habido aumentos reales, pero porque se hizo un aumento bien importante al inicio. Dicho eso, parte de las cosas que se acordaron y que estamos haciendo en esta materia fue efectivamente aumentar el presupuesto de salud en 15.000 millones. Eso fue parte de este debate. Y ese aumento de 15.000 millones con foco en salud primaria, en particular para que esa brecha de aumento per cápita se vaya a los lugares donde se detecta una mayor brecha, dicho. O sea, de paso que son los lugares rurales, comunas rurales, donde efectivamente las necesidades son mayores y ahí es donde se van a ir ese aumento a propósito del per cápita. Pero adicionalmente estamos trabajando desde el Ministerio de Salud en revisar la comisión que le cobra Senabas cuando en la salud primaria compra medicamentos. Porque en realidad esa es una comisión que uno podría decir que no tiene tanto sentido porque lo pagan los municipios, pero es para el propio Senabas como parte de la administración de la entrega de los medicamentos y esa baja también va a significar de alguna forma un ahorro que se va a reflejar en los presupuestos de salud primaria de los municipios. Dentro de las como digamos glosas o gastos, recursos que se repusieron en la segunda parte de la discusión está los recursos para el Ministerio de Seguridad Pública. Se adicionaron 5.000 millones a su presupuesto original y también, bueno, los recursos del Congreso Nacional. ¿Qué pasa con seguridad, que era uno de los focos? Finalmente queda con más recursos porque había habido en el inicio un recorte en esa parte. Claro, a ver, en el global lo que es seguridad no, porque seguridad hay que pensarlo no solo como el Ministerio de Seguridad, está el Ministerio Público, bueno, Gendarmería, entonces en el globo nunca bajó el presupuesto de seguridad, pero sí había bajado un programa que se llama de crimen organizado, donde ahí lo que hizo este gobierno durante estos 4 años fue generar este programa para que quedara ahí todos los recursos que tienen que ver con inversión en tecnología, por ejemplo, compra de vehículos policiales, en el caso de aduanas, compra de camiones escáner y otras. Entonces, lo que hoy día se hizo fue reponer 5.000 millones, pero no al programa porque fue parte del debate, sino que directamente 4.500 millones para compra de lo que se llama tecnología para el caso de la PDI. Y el resto de los 5.500 millones para efectos de carabineros en inteligencia, o sea, bastante más focalizado, que fue donde se levantaron más bien las mayores necesidades, más que volver al programa donde estaba todo lo radicado, porque efectivamente ha habido mucha renovación de equipamiento, entonces no es que uno una vez que tiene las dotaciones, siempre uno va a poder querer tener más vehículos, pero en la práctica había una inversión bien grande en reponer los vehículos de las policías y de los carabineros. Ya, y dentro de las quejas, todos se quejan, le voy a presentar algunas, pero el fiscal nacional dijo que con lo que se propone podemos funcionar, dice en este presupuesto, pero dice, no se aprobaron los fondos que pedimos para inversión y quizá un poquito más delicado, tampoco los fondos que pedimos en su totalidad para protección de víctimas y para protección de fiscales y funcionarios. ¿Por qué eso se deja fuera? A ver, lo que pasa es que en el caso del proyecto del Ministerio Público hay un proyecto de ley que hoy día está en discusión de fortalecimiento del Ministerio Público. Entonces, en el marco de ese proyecto de ley tiene su informe financiero y nos parece que ese es el canal para generar mayores aumentos de presupuesto, porque también tiene que ver en cómo se hacen cargo de
de algunas brechas que están ocurriendo que van más allá que el año a año financiar un presupuesto, sino que son temas más estructurales que requieren de un proyecto de ley para el fortalecimiento del Ministerio Público. Y por supuesto los recursos... Si se aprueba esa ley van a llegarle recursos por ese lado, digamos. Claro, porque como todo proyecto de ley tiene un informe financiero y todos los proyectos de ley en su informe financiero tienen los recursos provisionados en el Tesoro Público. Ya, y por lo tanto no es que se haya recortado. El Ministerio Público no se recortó, ¿no? Ya, y la pregunta es cuando uno ve entonces que hay aumentos de esto, que se repuso lo otro, que se aumentó salud, ¿por dónde fueron los recortes? ¿Dónde vamos a ver en el próximo año que esto es un presupuesto austero o de ajuste fiscal? O sea, un presupuesto que crece 1,7% en promedio. Sí, o sea, pero es la mejor... definitivamente es un presupuesto... Lo que pasa es que, claro, uno centra la discusión en aquellos lugares donde a la ciudadanía más le duele y que además son los lugares donde el presupuesto hace una apuesta. O sea, aquí hay un aumento bajo del presupuesto, pero además hay importantes reasignaciones. Donde bajaron, por ejemplo, hay una baja en promedio del 15% en todos los programas que habían sido mal evaluados. Y ahí hay una diversidad de programas a lo largo de distintos, son 157 programas. ¿Que se les baja el presupuesto o que se eliminan? La gran mayoría es que se les baja el presupuesto. Hay algunos que se eliminan, no me acuerdo exactamente el nombre en particular, pero efectivamente hay 157 programas públicos que habían tenido una mala evaluación en el proceso y producto de esa mala evaluación en promedio bajan su presupuesto en un 15%, versus aquellos que fueron evaluados y tuvieron una buena evaluación que en promedio aumenta un 2%. Y claro, aumento de 2 es bajo comparado con una disminución del 15%, pero es porque es un presupuesto que solo crece en 1,7%. Hay ministerios como el Ministerio de Economía que no crece. O sea, efectivamente hay lugares donde hay disminuciones de presupuesto porque efectivamente a salud, educación crecen por sobre el promedio del 1,7%. Subsecretaria, y finalmente quedó sin glosa republicana el presupuesto. Bueno, porque efectivamente creo que el mecanismo que nosotros propusimos, que además lo propusimos a propósito de un debate, que hubo un consejo de una comisión con exdirectores de presupuesto de administraciones anteriores, con expertos, que levantó una serie de iniciativas que permiten generar una contención del gasto. Y entre esas iniciativas dijeron, mira, más que tener una glosa republicana, que es poner una cantidad de recursos ahí sin una destinación, mejor que se le dé mayor flexibilidad a la administración que entra. Y eso fue lo que se recogió. Entonces lo que hay hoy día en el Tesoro es una glosa que permite reasignaciones de manera rápida para la siguiente administración, y yo creo que una vez que explicamos eso, lo dialogamos dentro del Congreso, hubo bastante consenso que esa era la mejor forma. Subsecretaria, mirando el 2026, ¿cierto? Hay cambio de gobierno. Quiero preguntarle por las proyecciones de los números ayer probablemente lo vio, ¿cierto? En el seminario Proyecciones Económicas y Sectoriales por un Chile en Equilibrio, Desafíos 2026, y donde, digamos, se reúne los 7 principales sectores productivos del país. Hicieron una proyección de que 2026 será un año de bajo dinamismo, mayores incertidumbres y necesidad urgente de acelerar reformas que reactiven la inversión y modernización de la institucionalidad económica del país. ¿Usted coincide con esa proyección del 2026? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que había un aumento importante de la inversión. Hemos tenido aumento en el último periodo. De hecho, en los últimos datos que se entregaron, que dan cuenta de que ese dinamismo llegó. De hecho, si uno mira todos los proyectos de inversión que están en el catastro de bienes de capital, como nunca ha aumentado importantemente. De hecho, ayer me tocó estar en la cena anual de los proveedores de la industria minera y ellos reforzaban especialmente la cantidad de proyectos en minería que hoy día están siendo iniciados. Entonces, claro, evidentemente, si uno mira además el informe de estabilidad financiera del Banco Central, lo que resalta es justamente las fortalezas que tiene nuestro sistema local
pero por supuesto los riesgos que existen eventuales más bien externos. Entonces yo creo que hay que tener una mirada más amplia. Me parece que tenemos, además, si uno mira cómo se han ido dando las proyecciones económicas de los distintos actores y por supuesto del Banco Central, con las proyecciones que teníamos nosotros desde el año pasado, cuando hicimos el presupuesto 2025, se han ido alineando. Entonces yo veo más bien un escenario positivo en lo que se viene. Por supuesto siempre van a haber riesgos, pero que más bien tienen que ver con la economía global y en particular que nosotros somos un país chico con una economía altamente globalizada y nuestra industria, nuestro motor, que es una minería limpia y sostenible, tiene una demanda por su mineral clave, que es el cobre mundial, muy importante a propósito, ¿no es cierto?, de la transición energética. Entonces yo veo más bien una mirada más positiva que tan negativa como la que usted menciona a propósito de ese seminario. Ya, y solo para terminar, volvió la discusión. Obviamente estamos a 16 días de la segunda vuelta. Ayer estuvieron los asesores económicos de los dos candidatos, de Jari Kast, y mientras el representante, digamos, de José Antonio Kast insistió en que es posible y que es necesario el ajuste de 6.000 millones de dólares y que sin reducción del gasto social y que lo van a lograr. El encargado de Janet Jara dijo que una cifra de esa magnitud va a producir una recesión en nuestra economía. ¿Es posible un ajuste de 6.000 millones de dólares en 18 meses? Nosotros lo que hemos hecho sin tocar el gasto social. Nosotros en esta administración hemos hecho reasignaciones por 5.000 millones de dólares. Entonces, en 4 años. En 4 años, pero reasignaciones. Y yo creo que esa es la diferencia. Si estamos hablando de un ajuste que es disminuir el Estado en 6.000 millones, es distinto a hablar de reasignaciones. Y las reasignaciones nosotros las vemos como una fuente de financiamiento para mantener el gasto, porque de hecho el gasto en esta administración no ha aumentado como porcentaje del PIB, se ha mantenido estable. Entonces, si para mantener el gasto en los mismos términos como porcentaje del PIB, lo que nosotros hemos hecho es, por un lado, generar cumplimiento tributario que ha dado más ingresos al fisco y por otro lado, hacer muchas reasignaciones para que la mayor cantidad de recursos se vayan a sectores claves como salud. Entonces yo creo que la visión tiene que más bien ver con eso y nosotros en 4 años hicimos reasignaciones por 5.000 millones de dólares. Pero el recorte no es posible. Para mí entender, yo creo que además hacer reasignaciones y recortes cuando ya venimos de años haciendo reasignaciones, cada vez es más difícil encontrar esos espacios fiscales. Entonces cuando dicen sigamos disminuyendo los bienes y servicios de consumo, dar un ejemplo que es parte del debate, los bienes y servicios de consumo es pagar, no sé, la seguridad de los hospitales, es pagar la luz, el agua. Entonces hay un límite donde ya el espacio cada vez es más difícil de encontrar. Y yo creo que eso es lo temerario de aquellas afirmaciones. Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda, muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Mercado Central. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen fin de semana. Igualmente.